Sí, claro. Claro, que se merezca el 5-5. Pero para sacar Apoyo la 5, noción de la compañera, solo 5. sí, claro. Para Bueno, sacar dicen 5, 4. ¿sabe qué es importante? Para sacar 5 es importante que ustedes, cuando uno pregunta algo, hablen, digan algo. Abran la cámara y participen, porque es que se quedan en silencio, entonces uno dice, ni siquiera al 5 llegan, ni al 3. Voy a abrir la cámara, Entonces, profe. ¿Ustedes dónde se hace 5? entonces, No, profe, lo que pasa es que igual, pues digo yo, aparte del trabajo que uno presente, como esas apreciaciones, dijo su merced, póngase una carita feliz por la participación, por la asistencia, por todo. eh, yo estoy haciendo un trabajo y solo me califican resultados, no miden cuánto tiempo le dedica uno a eso, cuál es el sacrificio. Resultado positivo. Entonces, parte de eso, cuando uno pregunta aquí, ¿prepararon la clase? ¿Qué leyeron? ¿Qué estudiaron? ¿Vieron los temas de la semana en la plataforma? Y todo el mundo en silencio. Entonces uno dice, no estudiaron, no prepararon, no entraron a la plataforma, no vieron los contenidos que están allí. Entonces, ahí uno, ¿cómo coloca 5? ¿Cómo? Dígame cómo. Entonces, no se necesita ser tan expresivos para uno identificar que no hicieron lo que se debe hacer, que es, antes de llegar a la clase, hay que preparar la clase. ¿Por qué el profesor sí tiene que preparar la clase y ustedes no? Buena pregunta, ¿cierto? Cuando uno se va de paseo, se prepara para ir de paseo. No se va así a la topatolondra. No, uno se prepara para irse de paseo. Cuando uno se va a jugar fútbol, se prepara para ir a jugar fútbol. Lleva los guayos, el balón, los pantalonetas, la camiseta, lleva un repuesto por si acaso, lleva las canilleras, lleva todo. Se prepara para ir al jugar fútbol. Cuando uno se va de baile, se prepara para ir al baile. Pero aquí se va para la clase y vamos a ver de qué habla ese señor. A ver qué es lo que va a decir hoy. No se preparan, esperan a ver qué es lo que va a pasar. Y así no es como se estudia, así no es como se forman los profesionales del siglo XXII. ¿Me copian? ¿Sí me copian o no? ¿Aló? ¿O estoy siendo muy agresivo? ¿Aló? ¿Aló, aló? No, profe, pues no, pues pues no me parece que haya sido agresivo, pero pues me pongo en lo que dijo Juliet de que ella lo estaba diciendo más como por el tema de la participación en clase. Sí, pero es que todo lo que hay que hacer es parte de la participación en clase. Todo eso se evalúa, claro que sí, todo se evalúa, la participación en clase, todo eso en el tercer corte, uno dice, oiga, sí, amerita que se le ayude al estudiante porque participaba en clase, asistía a todos los encuentros, todo bien, y uno valora eso, claro, pero es que no es solo asistir ahí. Pues lógicamente no, profe, porque para eso uno tiene que responder con los trabajos y todo lo que usted deja. Quiero decir que Mm. esas son las apreciaciones diferentes, no quiere decir que porque yo vine Ah, entonces ya voy a pasar. No, lógicamente no, uno tiene que responder con el material que usted deja. correcto, porque eso es parte de la construcción del aprendizaje, de la construcción de conocimiento. Todo eso es parte de eso. Entonces, cuando uno pregunta y todo el mundo queda en silencio y le toca a uno como a la presión, no, al contrario, esperen, cálmense. Uno por uno, una por una. Uno por uno, una por una. No. Entonces, si uno pregunta algo y nadie contesta, entonces uno ya hace sus propias conclusiones. No preparamos la clase. Bien, entonces, ahí les dejo esas inquietudes, reflexiones para la vida. Entonces, la semana anterior nosotros estuvimos recordando que es economía, dijimos que es básicamente se fundamenta como una ciencia social
fáctica a partir del análisis de las necesidades y oportunidades de los seres humanos en un contexto, con base en qué producir, cómo producir y para quién producir, sin alterar el medio ambiente, el entorno donde se vive, haciendo optimización de los recursos y mejorar la calidad de vida con base en bienes y servicios para que toda la gente viva sabroso, para que la gente viva feliz. Esa es la esencia fundamental de la economía y no lo que estamos viviendo actualmente, que el clima está todo extraño, el calentamiento global nos tiene arrinconados, el exceso de lluvias, el exceso de calor, el exceso de frío, el cambio de los pisos térmicos, la movilidad de los insectos, de los animales y todo a buscar un nuevo hábitat y el desarrollo de enfermedades, fiebres y virus como los que hemos conocido. Eso es por no tener respeto por el medio ambiente. Eso no lo digo yo, lo dicen los científicos y los líderes políticos inteligentes que tienen claridad sobre el futuro. Si no hacemos algo hoy con el medio ambiente, con la naturaleza, que es la que proporciona todos los recursos para que podamos producir, cómo producir y para quiénes producir bienes y servicios, pues el mundo nos va a castigar duro, las futuras guerras serán por el agua, ya lo vieron ustedes en el documental La Verdad, cuánto le costará al planeta, cómo se contaminó, cómo privatizaron la comida, cómo mataron a los científicos que descubrieron el cura para el cáncer, cómo al ingeniero que descubrió o inventó lo del carro con hidrógeno a partir del agua, todo eso también lo escondieron, cómo el señor Nicolás Tesla desarrolló una tecnología para generar energía libre y también fueron apagados, callados por el, la política del capitalismo salvaje, lo que llaman la política del derrame. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta, que hay una economía positiva, que se tiene dos ramas, que son las variables microeconómicas, que son las locales, como las de casa, y las variables macroeconómicas, que son las que permiten medir el país a nivel en el contexto global. Y que por lo tanto, todo este tema cruza con diferentes teorías científicas y profesiones, sociología, psicología y matemáticas, administración, religión, todo. Y que toda la economía, el estudio de la economía se fundamenta en 5 principales ciencias. ¿Cuáles son las 5 principales ciencias en las que se fundamenta la economía? ¿Cuáles son? Primera, ¿cuál? ¿Cuál? Primera, ¿cuál? Ayúdenme. Allá donde hay una hélice, en la filmina, ¿se acuerdan? Que la vimos allá antes de salir el tigre. ¿Cuál es la primera? ¿Aló? ¿Se fueron? ¿Diría que se fueron? ¿La ciencia social, profe? No. ¿Cuáles ciencias o cuáles ciencias soportan el estudio de la economía? En una hélice, allá hay una filmina que dice prehistoria, que dice que hay una hélice grande con 5 cositas, 5 aletas. Ahí en la presentación está. ¿Ves que no estudiamos? La macroeconomía, donde dice que es macroeconomía, No. microeconomía, la Al economía finalizar la normativa. presentación, no. Una ciencia sí es la filosofía, Juliet, pero hay un orden, hay la psicología, no, más abajo, en la filmina. Oiga, pero ¿por qué? No sean así conmigo. No me hagan sentir que no puede ser, Dios santo. Busquen en la presentación número 1.
Al finalizar los slides, vamos a ver si aquí la tengo. No. Vamos a ver si aquí la tengo, se las voy a compartir para que la recuerden. Entonces, es lo fundamental, lo básico, lo mínimo que uno tiene que aprender es eso. Eso tan sencillo. ¿En qué se fundamenta la economía? ¿En qué ciencias se fundamenta la economía? Recuerden, antropología. ¿Qué es la antropología? A ver, ¿qué es la antropología? ¿Qué es la antropología? A ver, por favor. A ver. Pajarito, pajarito. Llegue el Es una ciencia conocimiento. que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Esa es la antropología. Esa es la primera. Bien. Primera, antropología. Explica desde la evolución física a los individuos, las transformaciones culturales y sociales. Por ejemplo, Darwin se puso a estudiar la transformación del ser humano. ¿Se acuerdan? Y entonces él fundamentó a partir de los estudios antropológicos que venimos del mono. Y hace unas imágenes allá hasta que el hombre queda derecho. Claro que hoy en día muchos andamos agachados, pero bueno, no hay problema. Lo importante es que caminemos. Camino se hace el andar. Bueno, y la siguiente ciencia, ¿cuál es? Siguiente ciencia, ¿cuál es? Siguiente ciencia, ¿cuál es? ¿Cuál es la siguiente ciencia? Siguiente ciencia. Hola. ¿Qué pasó? ¿Se asustaron? ¿O se intimidaron? Bueno, resulta que vimos así. Estaba la ciencia, las diferentes ciencias. Voy a ir a ese slide. Exactamente, para que recuerden. Ya todo esto lo dijimos, Ay, cómo profe, se pero ahí sí divide. estaba la ciencia social, en la que estás pasando estaba la ciencia social. Pero es que la economía es una ciencia social que se fundamenta en otras ciencias. Ciencia social fáctica que se fundamenta en unas ciencias. ¿Cuáles son esas ciencias? Dijimos que miraran la hélice. Mire, tiene 5 hélices, cinco partes tiene la hélice. ¿Sí? Esa es una propela de 5. Una hélice de un barco es de tres hojas, de 3 aletas. Y esta tiene 5 aletas. Entonces, la primera, ¿quién la quiere leer? La primera, la moradita, esta que está en color bonito. ¿Quién la quiere leer? Yo. Dale, por favor. La Dale. antropología explica desde la evolución física de los individuos las transformaciones culturales y sociales. Correcto. Esa es la primera que soporta el desarrollo de la economía. Que esa ciencia de la antropología soporta el desarrollo, estudio y demás de la ciencia social fáctica, que es la economía, porque dice que la economía es una ciencia social fáctica, factible. La siguiente, ¿cuál es? Siguiente. La de arriba. ¿Quién la quiere seguir leyendo? A ver, La Daniela. psicología lo hace desde el estudio de la psique, De la psique. qué pena, o la mente de los individuos. Es decir, ahí mira si uno está loco, corrido o cuerdo. ¿Por qué uno se pone a estudiar? Porque uno está loquillo. Loco. Por eso estudia uno cualquier carrera. Y nosotros estudiamos administración de salud, publicidad, mercadeo, contaduría, ingeniería, sociología, administración de empresas,
cualquiera de todas esas carreras. ¿Por qué? Porque uno está loco, 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 loquillo, loco, loco papi, dice el meme. Entonces estudia la psique de la mente de los individuos, es decir, cómo se comportan a partir de la actitud y aptitud de los seres humanos. Entonces, una antropología, dos psicología. La tercera, ¿cuál es? Soporta esa ciencia. ¿La cual? La sociología explica las Exacto. transformaciones sociales producto de los cambios en el comportamiento humano. Por eso hay quienes dicen, ¿usted estudia sociología? Sí, porque nos encargamos de estudiar cómo se comporta el ser humano a partir de las transformaciones sociales. ¿Cuáles son las transformaciones sociales? Todo eso que se ha venido dando desde la época primitiva, desde los nativos, que vivían muy felices, muy sabrosos allá en la tierra, en el campo, en la selva. Y cómo se ha ido modificando todo ese, cómo ha sido el cambio hasta lo que hoy estamos viviendo. Esos cambios los estudia la sociología. ¿Y cuál es la siguiente? La siguiente. La filosofía lo hace desde la búsqueda permanente de los individuos por Ahondar. ahondar en el conocimiento de su entorno y del universo. Por profundizar en el conocimiento de su entorno y del universo. Y entonces para eso dijimos que la filosofía es una ciencia que se encarga de estudiar el amor por el conocimiento, el amor por la sabiduría, la filosofía. Entonces eso implica que uno investiga, que uno profundiza, que uno explora documentos, y como no nos gusta leer muchos libros, pues al menos uno mira las presentaciones del profesor Loco Loco, ¿ves? Y entonces dice, al menos ese man tiene ahí lo clave. Esto que estoy compartiendo en estos slides es lo fundamental, lo mínimo que yo les puedo compartir, porque ahí en adelante ustedes tienen que ampliar ese conocimiento, no se pueden quedar con lo mínimo. Por eso hay un planeador, hay una plataforma con contenidos, con videos, con cosas, con jugueticos allí. Ah, pero es que tengo 5 o 6 materias. Sí, pero es que, entonces, ¿para qué matricula uno? ¿Para qué se matricula uno a estudiar si no quiere estudiar? No, entonces hay que estudiar. Nos toca. A mí me toca estudiar 6 materias, estudiar las materias que son 6 materias de derecho, ya son 12, y toca estudiar. ¿Y qué toca sacrificar? Sí, toca. Si queremos ser diferentes y si queremos ser parte de un entorno diferente, pues toca sacrificarnos. ¿O no? ¿O qué hacemos? ¿O será que me matriculo en la Facultad de Derecho y el profesor voy y le sonrío y me coloca 5? ¡No! Demuestre que sabe, papá, porque para eso hay tantos abogados todos raros. Demuestre que sabe. Si quiere sacar 5, demuéstrelo. ¿Cómo demuestra uno? Participando, hablando, compartiendo, diciendo cualquier cosa si esté mal, porque para eso está uno aquí, estudiando, para que le corrijan. ¿Y la última cuál es? La última. La tecnología lo No, hace. teología, Daniel. Qué pena, bro. Claro que es como una tecnología, sí, claro que se asimila como una tecnología en la actualidad, pero bueno, la teología, ¿qué es la teología? Lo hace desde el estudio de la relación entre el sujeto y su espiritualidad, presentada en la deidad. ¿Qué es deidad? Cuando uno lee y no comprende lo que está escrito, pues ¿qué tiene que preguntarle a Google? Deidad, ¿qué es deidad? Alguien que me busque por ahí, ¿qué es deidad? A ver si tengo el conocimiento con claridad sobre ese concepto. A ver, ¿quién nos dice ahí en Google? Alguien. Somos 15 personas. A ver, ¿quién nos dice? ¿Qué es deidad? Dice, profe, ser sobrenatural al que se rinde culto, considerando que tiene poder sobre un ámbito concreto
de la realidad y sobre el destino de los humanos, principalmente en las religiones politeístas. Ahí está. Deidad es algo que tiene el ser humano de rendirle culto a algo subjetivo, algo que no existe. ¿Sí dice así? Sobrenatural. Sí, profe, ¿Qué es? dice esencia o naturaleza propia de Dios o de los dioses. Ahí está, ¿ves? O sea, deidad es creer en Dios. Y eso es teología. ¿Quién la desarrolló? Pues la iglesia en la época medieval para someter al pueblo que no se rebelara, porque ya habían tenido una experiencia con Jesucristo en el Imperio Romano y por eso lo mandaron crucificar para ponerlo de ejemplo. Es decir, el mensaje subliminal de esa crucifixión es: si usted no hace caso, termina así. Y por eso se inventaron lo que llaman el Santo Tribunal de la Inquisición, que aquí en Cartagena hay un museo de la Inquisición, donde todo aquel que pensara diferente era puesto allí y sacrificado, y en otras partes, en la época medieval, eran quemados en el parque principal. Les echaban candela porque decían que era el diablo. Entonces, este señor, Santo Tomás de Aquino, insertó la fe más la razón igual Dios, y desarrolló 5 teorías que están ahí en Google, las 5 teorías o 5 estrategias para creer en la existencia de un Dios. ¿Sí? Y no me crean nada, búsquenlo ahí en Google, busquen todo eso en Google, que eso está todo ahí, todo es científico, lo que yo les digo es científico, no son cuentos, son verdades. Eso se llama, ya les digo, se llama teocentrismo. Las 5 vías para demostrar la existencia de un Dios. Todo eso lo desarrolló el señor Santo Tomás de Aquino. ¿Sabían eso? No. ¿Sí? Bueno, eso le pasa a uno por leer, por investigar. Entonces le toca a uno leer, investigar, y le toca a uno decir todas esas cosas, y a uno dice, pero ¿cómo lo digo? Por eso no me crean nada de lo que digo. Ustedes investiguen, no crean todo. Y tomen sus propias posturas. Yo lo hago aquí con el mayor respeto, pero toca decirlo tal cual como fue en la historia. Y entonces, con base en eso, y a partir de esos estudios, uno determina las pirámides de las necesidades de Abraham Maslow para alcanzar eso. Entonces, no olviden eso. No olviden que la economía tiene 2 elementos claves: las necesidades y las oportunidades de los seres humanos en un contexto para determinar qué producir, cómo producir, para quién producir, haciendo buen uso de los recursos en la naturaleza para garantizar la calidad de vida de los seres humanos, cerrando brechas con base en bienes y servicios, bienes que son tangibles e intangibles, y los servicios. ¿Ya se acordaron? Nunca se les vaya a olvidar, por favor. Y la economía normativa, eso se divide en 2, la positiva y la negativa. La positiva tiene las variables micro y las variables macro, que les dije que investigaran sobre esas variables, que están en un libro que se llama Gerencia y Gestión Empresarial aplicadas al siglo XXI, de Edgar Bann, para que allí identifiquen cuáles son las variables macroeconómicas. Y esas mismas se hacen a nivel local, se llaman microeconómicas. No todas, pero la gran mayoría son las mismas. Ahora, la economía normativa es la que se encarga de regular todo eso que es un desorden arriba, en lo positivo. Cada quien hace lo que quiere. Y entonces viene el pleno empleo de los factores con la política económica, que regula las leyes, las normas, los decretos, los tratados de libre comercio y todos los convenios que son para regular la economía. Por eso, cuando vieron el documental 970, muchos entramos en pánico porque privatizaron la comida. Eso son acuerdos que hacen muchos gobiernos para empobrecer más al pueblo e enriquecer más a otros. Y viene la teoría económica. La teoría económica desarrolla modelos para explicar esas realidades. Y viene la política económica, que son las normas con base en la teoría económica para diseñar
normas, leyes, decretos y modificar la realidad y alcanzar el bienestar y el progreso. Dicen ellos, dicen. Eso nos lo hicieron creer. Por eso, entonces, esas discusiones en economía se dan a partir de esos dos tipos de economía. Y el enfoque económico de la realidad con base en los recursos que se tienen para conseguir los propósitos de cada ser humano a partir del dinero, el tiempo, el conocimiento. Por eso hay que leer, hay que investigar, hay que prepararnos para las guerras, para las batallas cognitivas, para el calentamiento neuronal y la maquinaria. Por eso es importante hablar de la escasez más la elección y el costo de oportunidad. Por eso a la economía se le llama la ciencia de la escasez. La ciencia de la escasez a la economía. Por eso es transversal a todas las profesiones. Tengan en cuenta que para lograr todos estos propósitos vamos a recurrir a un esquema del proceso económico a partir de las necesidades, los bienes y servicios, la escasez que se da, la elección que se toma para la mejor decisión y determinar costos de oportunidad. Eso le llaman análisis marginal, costo-beneficio, otro término que entra en el juego. Con base en esto, han clasificado todo esto en bienes y servicios. Y los bienes y servicios pues no son otra cosa diferente a todo aquello material e inmaterial. Los servicios es intangible, es inmaterial. Los materiales, las cosas, el computador, el teléfono, todo eso es material. Que tenemos todas las personas que tener en cuenta pues para mirar cómo satisfacemos nuestras necesidades. Quien no tiene computador, pues tiene una necesidad de un computador. Quien no tiene celular, pues está más grave todavía. Por eso cuando uno sale a la calle sin el celular, se siente que está perdido en la selva. Le toca regresar a la casa por el celular. ¿O no pasa eso? ¿O me equivoco? ¿No les ha pasado eso? Sí, muchas veces. Muchas veces nos pasa. A todos nos pasa eso. Entonces viene la otra que es ¿cómo satisfacemos esos deseos, esas necesidades? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo? Entonces hay que mirar qué conocimiento tenemos de las cosas para satisfacer eso y poder vivir sabroso. Entonces, los bienes se clasifican en bienes económicos, bienes libres, hay materiales que son los inmateriales, los servicios, todos esos intangibles. Hablemos de dos clasificaciones. Bienes y servicios. Entonces, bienes que pueden ser materiales o pueden ser tangibles o intangibles. Y los servicios, igualmente. Esos son más intangibles. Entonces, hay que verificar bien cómo se clasifican esos bienes y servicios. Aquí vamos a decir, aquí decimos con claridad que se encargan de satisfacer las necesidades de los seres humanos para que vivan bien sabroso. Ahí dicen que los bienes pueden ser la casa, el coche, los alimentos y todo aquello que es tangible. Y los servicios son los intangibles. Como este servicio de educar es intangible, porque cada quien se apropia de lo que quiere, de lo que necesita. La mayoría solo necesita 5. Conocimiento, poco. Entonces, la frase es, ¿quién la quiere leer la frase, por favor? La frase que está ahí. ¿Quién lee la frase, por favor? ¿Quién la lee? Juliet tiene doble micrófono. Profe, dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Benjamin Franklin, gracias. Eso es así. Así es. Entonces, yo procuro que involucrarlas e involucrarlos en este cuento de construir conocimiento porque ustedes están comenzando su proceso de
de construir conocimiento para ser profesionales. Y entonces uno tiene que tener claridad en cómo es que estudia para ser muy competitivo y no estar fuera del llavero con tanta competencia cognitiva o intelectual que hay en el entorno. Entonces, hay que determinar varios aspectos en los bienes y servicios. ¿Cuál es el valor de uso? ¿Cuál es el valor de cambio? ¿Cuál es el valor entregado? ¿Y cuál es el valor percibido? ¿Sí? Son 4 valores que se le dan a los bienes y servicios. ¿Ves? Y uno de ellos es muy objetivo, que es el costo de producción. Ese costo de producción, que son costos fijos y variables, más la utilidad, da el costo total. Y lo subjetivo es el valor que representa para cada persona el tener esos bienes. Para algunos es importante el computador, para nosotros que estudiamos. Para el que no estudia, pues no le es importante. Entonces eso es subjetivo, a él no le parece importante, para él es mejor otras cosas, o para ella. Ejemplo, el carro. Para el que vive de transportar personas, pues tiene un valor muy positivo. Pero para otros, quienes no vivimos de eso, pues andamos en Transmilenio o en transporte público o en la bicicleta o en la moto. ¿Ves? Así es sencillo. Entonces, los bienes y servicios los producen las empresas y los consumimos nosotros, la sociedad de consumo. ¿Quiénes nos mueven a consumir? Pues los que hacen publicidad y mercadeo. Por eso, los que estudian publicidad y mercadeo deben conocer con claridad cuáles son las necesidades y en dónde están las oportunidades de los seres humanos. Y ustedes lo vieron en el documental La Verdad, cuánto le costará al planeta, todo lo que allí hay de necesidades y de oportunidades. ¿Se acuerdan la imagen al comenzar ese ambiente, toda esa naturaleza tan bonita, y después salen esos niños armados con esos fusiles, los pobres, el limosnero, toda la gente pobre? ¿Sí se acuerdan? Eso le hace a uno llorar. Yo he visto ese documental 30 veces y cada vez que lo veo aprendo cosas nuevas. Y cuando lo veo en familia, casi siempre la familia no le gusta ver eso, les gusta ver novelas, les gusta ver Yo me llamo, el otro es Yo me llamo y el otro es el senior, no sé qué. A la mayoría de gente le gusta es eso, no le gusta cosas que le enseñen a ver el mundo desde su realidad. Entonces, todo esto genera riqueza y esas rentas, esa riqueza, tiene 3 funciones. Lo funcional, que es la asignación de rentas a los factores; en lo personal, el reparto de la riqueza entre las personas; y en lo espacial, todo lo que se reparte a partir de las regiones y demás, como hacen en Colombia con el presupuesto nacional. Entonces se busca que haya equidad, que se minimice la desigualdad social, que se minimice la movilidad social, o sea, el desplazamiento de las personas, que hayan impuestos justos y que se garantice un gasto social, no con tornillos a 49,000 pesos, sino o casas de 690 o 600 millones de pesos, sino cosas reales. Bueno, ¿sí se acuerdan de todo lo que estoy hablando? Y entonces, la estructura para todo esto, para generar todos estos bienes y servicios, se necesita la estructura productiva de la empresa. Y la estructura productiva de una empresa tiene 3 componentes: la empresa, la industria y el sector. Los sectores son los diferentes unidades de negocio, diferente el sector agrícola, al sector turístico, al sector hotelero, al sector transportador, diferentes sectores de la economía. ¿Ves? Y las unidades de producción, que son las que se encargan de mover eso a partir de unos sectores económicos, y esos sectores económicos son el primario, el secundario, el terciario y el cuarto sector. ¿Cuál es el cuarto sector? Porque aquí solo muestro 3.
hay un cuarto sector. Alguien que investigue ahí en Google el cuarto sector económico. ¿Cuál es? A ver, ¿quién es? ¿Carita feliz o carita triste? A ver. Senador del pacto. ¿Las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías, y ese es como la herramienta para construir el cuarto sector. ¿Cómo se llama el cuarto sector? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El qué? Eso que ¿Sector viene. cuaternario? El sector cuaternario, ¿cómo se llama? El conocimiento. El conocimiento que tiene su soporte a partir de la investigación, de leer, de construir nuevos conocimientos. El sector cuaternario es el que se desarrolla a partir de la investigación para crear nuevas cosas, nuevas herramientas. Ustedes vieron en el documental La Verdad, el señor Tesla, los que inventaron la energía libre a partir del movimiento. La Tierra es una energía libre. Y cómo generaba él esa energía libre para que todo el mundo tuviera energía. Los grandes problemas de la comunidad son de energía. Y entonces, no, vieron la necesidad de energía del pueblo y los del poder económico vieron la oportunidad y entonces cogieron toda esa energía y la metieron por cables y empezaron a dañar el medio ambiente para hacer represas, para hacer todo eso y ganar mucho dinero, que es lo que hacen. ¿Ves? Desviar ríos, acumular represas, toda esa energía, cuando todo es muy sencillo como lo hacían antes. En la época antigua yo recuerdo, no es que yo sea muy antiguo, pero yo recuerdo que las bicicletas tenían algo que se llama dínamo. Pregúntenle a sus abuelos, a sus padres, de pronto saben. A ver, 30, no. Sí, de pronto sus padres pueden saber o sus abuelos pueden saber más. Las bicicletas tenían una cosita que parecía como una botellita. Y eso se juntaba, se acercaba a la rueda por un lado y al girar eso alumbraba el foco de la bicicleta, que tenía un foco grande, las antiguas bicicletas. Averigüen. Dínamo. Alguien que busque ahí en Google qué es dínamo, a ver si de pronto está. Es posible que esté. Si no existe en Google, no aparece. Si no aparece en Google, no existe. ¿Sí apareció? ¿Quién me ayuda? Pues dice, permítame, Dínamo, profe. Sí, dínamo. Dice máquina para convertir la energía mecánica en la energía eléctrica o viceversa, mediante la introducción electromagnética debida generalmente a la rotación de cuerpos conductores en un campo magnético. Ahí está, eso era el dínamo. Y eso alumbraba. Entonces, ¿qué pasó con esa energía libre que habla el documental de La Verdad? Pues todo eso se giraba y giraba así y automáticamente él seguía girando y generando energía. Entonces todo el mundo tenía luz, no había problema. No había que pagar facturas de luz, ¿ves? Pero ahora tenemos la energía solar, toca comprar los paneles solares para no seguir pagando facturas. Entonces, todo eso es importante. Gracias por el aporte ahí, por las lecturas, por el apoyo. Eso es participar. Muy bien. Entonces, todos esos sistemas de producción requieren de recursos, ¿sí? Y los recursos son, uno, la naturaleza, la madre tierra, los minerales, el agua, ese que ha sido siempre el veneno, el opio del pueblo, el petróleo, porque a partir de eso desarrollaron todos los químicos, insumos agrícolas y demás para contaminar las tierras y acabar con los cultivos o la forma de cultivo y cosecha ancestral. Como antes se comía mucho, se tenía mucho sin utilizar químicos, pero a un loco eso se le ocurrió que aplicándole químicos a la tierra, la papa se reproducía ya no 10 kilos en un surco, sino que se multiplicó por 30 y entonces todo el mundo a echarle abono 10, 30, 10 y a contaminar y uno consume papas contaminadas con químicos y la gente no lo cree, la gente dice que es que uno está loco, que uno es envidioso, que es que uno es comunista, que es que no sé qué, que es que si sé más, que es izquierdoso,
¿Por qué uno le dice todo eso a la gente? Porque les dice la verdad. Y la verdad incomoda. Entonces, el conocimiento, que es la sociedad de información, y el trabajo, que son los recursos humanos, la capacidad física, mental y cualificación, que hoy le llaman competencias laborales, nuevas competencias laborales. Eso es importante que lo conozcan porque el conocimiento se construye a partir de la tecnología con estos aparatos, porque hoy encontramos toda la información mucho más fácil. Ya no hay que ir a la biblioteca a diferentes sitios. Por ejemplo, aquí en Zipaquirá no había muchas bibliotecas, la que había era muy básica, y para conseguir libros especializados teníamos que movilizarnos a Bogotá, a la Luis Ángel Arango, que en esa época para ir a Bogotá hasta el centro de Bogotá era 1 hora. Hoy son 3 horas para llegar hasta el centro, imagínense, en pleno siglo XXI. Y llegaba uno a la biblioteca, pedía el libro y resulta que ya estaba prestado y le tocaba a uno sentarse a esperar. En esa época no había lonchera. Entonces, siéntese a esperar a que desocuparan el libro. En esa época no había celular para sacarle fotos ni hacer captura de pantalla, nada, y entonces le tocaba, si tenía dinero para mandar fotocopiar el pedacito, pues lo podía fotocopiar y eso era costosa una fotocopia. Y hoy todo es más fácil, todo es más a la mano, en la casa, en la cama, puede uno estar estudiando y la gente no estudia. Y uno no sabe qué pasó ahí. Entonces hay producción, fabricación, transformación, distribución, comercio, transporte, almacenamiento. Hay temas sociales, sanitarios, educativos, administración pública, el tema personal, la lavandería, el servicio doméstico, todo eso son factores o aspectos que se integran en un sistema de producción, que también son tangibles e intangibles. ¿Correcto? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? En el día de hoy, usted vaya a muchas casas y en muchas casas no hay libros, ni un solo libro hay por todo lado en la casa. Escasamente tienen la novela Soho, la revista Soho. Pero hagan un ejercicio ustedes de visitar a alguien y pregunten qué libros tienen. Escasamente tienen por ahí 2, 3 libros, no más. Y esos libros ya que no usan. Bien, los libros del colegio, los muchachos, esos pues también valen. Bueno, dijimos cómo era todo este cuento, explicamos esto y listo, ¿cierto? Eso lo explicamos, cómo era el ordenamiento de estas palabras, de esta fraseología, todo eso fue explicado. Muy bien. Entonces, explicamos también cómo es lo de la filosofía, lo de la epistemología, cómo es la deontología, las organizaciones sociales de la comunidad primitiva. Mire cómo va la antropología, la sociología, la filosofía, la psicología, la otra que se llama la filosofía y la teología, cómo se van integrando para hacer el estudio de estos modos de producción en la época, en toda la trazabilidad histórica que tenemos. Entonces, estuvimos hablando también de lo que es filosofía, epistemología, no se les olvide nunca eso. Tienen el material en su poder, si no lo tienen se los vuelvo a enviar, por favor pídanlo si no lo tienen. Esto está resumido, hay muchas más frases bonitas que uno le permiten conocer todo el cuento. Estuvimos explicando cómo vivían los prehistóricos, los nativos, por qué se desarrolló la edad de piedra ante las necesidades y las oportunidades. Camilo, dígame, Camilo. Profe, una pregunta, ¿estas diapositivas tú las tienes en alguna parte de la plataforma? ¿Están en algún lado para poder, digamos, verlas? Yo las envié al WhatsApp. Alguien que las reenvíe, alguien que las reenvíe, por favor. Si no las tiene, ahora se las envío, Gracias, Camilo. Yo, ahora que termine la clase, se las reenvío, ¿ok? Muy bien. Profe, pero pues lo que estamos hablando y todo eso son temas que ya vimos en las clases pasadas, ¿cierto? Estamos haciendo un repaso porque como yo pregunto y nadie dice nada, entonces me toca repasar. Sí. Porque si no retomamos para quienes no vinieron a la clase pasada, porque como tampoco ven los videos de la grabación, entonces le toca a uno retomar para que no quedemos perdidas
perdidas las mentes, las mentes. En la Edad Antigua, sí, claro, este es un repaso. Entonces dijimos que la Edad Antigua era la civilización mesopotámica, hablamos de los sirios, los fenicios, los hebreos, ustedes ya conocen todo eso. Dijimos que la etapa, cada etapa de la historia tiene un comienzo, tiene un final, y que esta Edad Antigua tiene sus inicios en el año 4000 antes de Cristo y termina en el año 476 después de Cristo, después de que mataron a Jesús en el Imperio Romano, y termina con la caída del Imperio Romano. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque pensaba diferente, y como en esa época ya se comenzaba a hacer la esclavitud, el sometimiento a la gente, entonces Jesús predicaba en el Monte de los Olivos, en diferentes montes, le tocaba en los montes predicar a partir de la política del amor. Es decir, hay que ayudar al otro. El que ayuda al otro se ayuda a sí mismo, dice Jesús, decía Jesús. Y todo eso generó envidia, generó rabia en los soldados y la gente, jefe, incluso hasta en los mismos ¿cómo se le decía al clero de esa época del Imperio Romano, los arzobispos y todos los que mandaban allá? Eso les generó envidia y por eso promovieron que el pueblo fuera el que tomara la decisión para echarle la culpa al pueblo de que ellos habían mandado matar a Jesús. Y por eso fue todo lo que ustedes conocen. ¿Cómo? En esa época era el César. El César, sí, el César, y Poncio Pilatos era uno como un gobernador allá en el lado de Jerusalén, por allá por todos esos lados. Entonces, se lavaron las manos y le echaron la culpa al pueblo, pero subyacentemente, es decir, por debajo que no se ve, la parte disruptiva sale, es el veneno, el odio del clero, y el clero tenía, estaba haciéndole la jugada, estaba conspirando al rey que era César, Julio César. ¿Y cómo conspiraban? Pues moviendo movimientos subversivos, y en esa época ya habían paramilitares. Y Barrabás era el jefe de los paramilitares, pero ese era el cuerpo armado del clero y de toda la gente privilegiada, los privilegiados de la época del Imperio Romano, que después se consolidó con la época feudal cuando se cayó el Imperio Romano. Eso hay que estudiarlo, ¿no? No me crean nada, no me crean nada de lo que digo, porque de pronto, la época de la Mesopotamia, entonces, se conoce porque allá hay dos ríos, el Éufrates y el Tigris, y allá en la época actual está Irak, Irán y todos esos países petroleros. Allá hay mucho petróleo, muchísimo petróleo. Por eso y allá someten a las mujeres. Le tienen que andar con una vaina que se llama curva. Bueno, una vaina que se ponen en la cara y solo se le ven los ojitos apenas, porque allá hay mucho machismo. Es decir, todavía hay residuos de la época feudal, en esa época, en muchos países de la cultura musulmana. A las mujeres las maltratan mucho. Eso es triste. Egipcios, entonces los egipcios establecieron en todos los ríos han sido siempre la cuna del desarrollo de las civilizaciones. Los ríos están secando, y ustedes, los que están jóvenes, son los que van a sufrir. Yo no tanto, a mí no me queda mucho todavía, me quedan 35 años. Uy, sí, me queda bastante. Entonces entonces los romanos, uy, no, esos romanos fueron malos. Esa civilización se originó en el siglo XVIII. Y entonces, desde esa época se dieron a la conquista de todos los territorios, a colonizar, a saquear, a masacrar y a dominar. Por eso se le dice el dominio romano. Y entonces ese imperio romano era el de los más extensos. Mire, ocupaba 3 continentes, sur y oeste de Europa, oeste de Asia y el norte de África. Dentro de sus límites quedaron Britania, Galía, España, Suiza, los países. Ellos tenían imperio hasta la parte de arriba, hasta Inglaterra era el imperio romano. ¿Sabían eso? O sea, todo el mar, el canal de la Mancha,
ese canal de la Mancha es el que se navega para ir a Suecia, Noruega, los países nórdicos. Por ahí navegaban los vikingos. Por ahí anduve yo en ese mar, en el Mar del Norte, que llaman el Canal de la Mancha. Y entonces, Grecia, Turquía, Asia Menor, toda esa vaina. Y eso se dividió en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. Y en el Imperio de Occidente fue cuando llegaron todas las tribus germánicas, invadieron y entonces se armaron todo ese cuento que llaman los godos, los visigodos, todos esos astrogodos, los francos, todos se ubicaron en la península, entonces se ubicaron en España, en Italia, en Francia, en Alemania y todo, y ahí nacieron las lenguas vernáculas. Las lenguas vernáculas son las que le dan origen a las lenguas romances. Las lenguas romances son el español, el castellano, el francés, el italiano. ¿Ves? Y entonces en la China, todo eso es parte de ese cuento. Y quedó la otra parte, que es la parte de Oriente, el Imperio de Oriente, que se ubicó en Constantinopla, hoy Estambul, la capital de Siria. Siria, allá en el mar. ¿Cuál mar es el que queda por ahí cerca a Siria? A ver, por favor, alguien que busque ahí rápidamente cuál es el mar que queda cerca a Siria, al Líbano, a Jordania, por donde salen los barcos de Rusia. Mar Por el mar. Mediterráneo. ¿El mar qué? Mediterráneo. No, allá desembocan, allá salen, pero el mar Mediterráneo es el que queda sobre la parte norte de África, el sur de Italia, el sur de España y sale allá por el estrecho de Gibraltar a las islas de los Azores, que eso es abajo, bajando ahí para África, ahí a la vueltica, a la esquina, ahí quedan las islas Azores, que eso es colonia de España. Pero, ¿cómo se llamaba el mar? Ese mar que ven aquí en el huequito, aquí. ¿Cómo se llamaba ese mar? ¿El mar qué? Busquen ahí el mar de Turquía. A ver, ¿quién lo ve por allá? El mar Negro. Ay, Dios mío. ¿Por qué se ve negro? Porque lo pintaron de negro. Pintaron carbón. Bueno, entonces, en esa época en la China, verifiquen si era el mar Negro o no. Entonces se estiman en un 25% los chinos, entonces esos llegaron los mongoles, invadieron toda esa vaina, todo ese cuento, hicieron unas guerras, unas matazones, pero terrible, mataron gente en cantidad. Y en el Imperio de Oriente, del Imperio Romano, allí en Constantinopla, la capital de Estambul, hoy Turquía, ¿sí? Esos locos armó Constantino, dijo, aquí no se me va a revelar la gente, y como ya tenía la imagen para asustar al pueblo, que era la imagen, ¿cuál era la imagen que usaron para someter al pueblo? ¿Cuál era? Aquí a los nativos también la utilizaron cuando llegaron, les mostraron esa imagen. ¿Cuál era? ¿Cuál es la imagen que utilizan para someter al pueblo, para generar miedo? ¿Cuál es? ¿Cuál es la imagen? ¿La cruz? Jesucristo en la cruz, Jesucristo crucificado, porque eso genera miedo, susto, eso genera mucha tristeza ver a un señor colgado, clavado. Yo solo veo eso y me imagino este señor clavado allá en una cruz, en esa altura, sin agua, sin nada, y vivo, y con esos clavos, eso es muy terrible. Eso lo hace a uno, a mí me hace llorar eso, a mí no me gusta ver eso, porque eso lo utilizaron los romanos para someter al pueblo. Le dijeron, si usted no hace caso, si usted se rebela, así termina, y todavía lo usan así, obviamente. Entonces, allí se inventaron la iglesia del reino, que fue la iglesia católica, y entonces los arzobispos, el clero de esa época, se hizo cargo de eso y montaron la iglesia católica. Y ellos comenzaron a hacer guerras, la iglesia católica. ¿Cuáles fueron las guerras que promovieron la iglesia católica? A ver, ¿cuáles fueron las guerras? ¿Cuáles? ¿Las guerras qué? ¿Las cruzadas? Las cruzadas. ¿Cuántas cruzadas hubo? ¿Cuántas guerras hubo? Todas las perdieron, ¿no? Pues ganaron una nomás. De resto todas las perdieron. ¿Cuántas guerras de las cruzadas? ¿Con qué fin fueron esas guerras de las cruzadas? Llevaban una cruz roja y se vestían de blanco, ¿no? Y mataron gente, musulmanes en cantidad, porque ellos buscaban recuperar el Jerusalén, que es la Tierra Santa. Eso es en
terreno musulmán. Recuerden, eso es de musulmán, terreno musulmán. Y perdieron todas las guerras, pero masacraron mucha gente, mucha gente. Incluso en la época medieval también masacraron mucha gente con el Tribunal de la Santa Inquisición, porque era la iglesia del imperio, y entonces los reyes, para salvarse, le daban muchas tierras a la iglesia, y por eso la iglesia tiene cantidad de tierras, es la empresa más rica de todo el mundo, de todo el planeta. Es la iglesia que no paga impuestos. Y entonces se ponen bravos porque les piden que tienen que pagar impuestos. Son la iglesia los que no ayudan a nadie, solamente hacen prédicas. Y ellos creen que así ayudan a la gente. Ellos no ayudan a nadie. ¿Y por qué una iglesia la construyen con dinero de la comunidad? Porque ellos saben en dónde es que le tocan el nervio a la comunidad para que suelte el billete. Entonces, no me crean nada. ¿Ok? No me crean nada. Lean, investiguen, profundicen. Entonces, esos locos, mire, estaban aquí siempre al lado del rey, los duques, los condes, los altos prelados, al lado del rey en la época medieval, y entonces los caballeros, los obispos, señores, los árabes, ya ahí para los soldados, y abajo estaban el pueblo, mire, el pueblo. Y entonces, este pueblo trabajador, todo esto era el siervo de la gleba, el feudo recibía del una porción grandísima de tierra para trabajarla y metía allí a la gente, la esclavizaba y le daba, a cambio de trabajar la tierra, le garantizaba seguridad y abrigo, comida y abrigo, pero ellos tenían que producir y darle al rey una parte de lo que producían y al feudal. Además de eso, cuando los hijos de los de abajo, las hijas se iban a casar, tenían que primero estar con el feudal o con el rey o con los curas. Entonces, la alta nobleza y el alto clero eran los que hacían todo eso. Eso era terrible, 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 era terrible. No me crean nada. Esos grupos, entonces aquí abajo estaban los artesanos, los comerciantes, los intelectuales, los soldados buenos y los soldados malos, el pueblo, siempre abajo está el pueblo, que es el que le hace caso y protege a los que lo explotan. Todos estos los explotaban y entonces los del pueblo se encargaban de proteger al explotador. Así pasa. Yo no sé si en la época actual todavía pasa, pero bueno. Entonces los estratos más pobres eran los siervos, los jornaleros, los campesinos sin tierra, los asalariados de oficios pobres, ellos. Y entonces todos ellos estaban en esa pobreza absoluta. La película en Netflix se llama La Revolución. Y entonces, ¿qué hicieron? Esos manes se rebelaron, los burgueses, los comerciantes, los artesanos y los pobres se rebelaron contra el rey. No hicieron caso. Ellos crearon un parlamento porque la gente ya estaba agotada de tanta explotación, de tanta esclavitud, de tanto abuso contra el pueblo, de tanta hambre, de tanta pobreza, de tanta desigualdad, y entonces hacían leyes, pero el rey no las cumplía. Había algo que se llamaba el parlamento. El parlamento tenía la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Los lores eran los que estaban aquí en la parte de arriba de la pirámide y los comunes eran los representantes del pueblo. Y entonces se reunieron en un gran salón para hacer una asamblea constituyente y determinar si el rey, todas las leyes que hacían en el parlamento, no. Y entonces finalmente, como no las cumplían las leyes, les dieron golpe de Estado. Conspiraron todos estos contra estos y en un salón hicieron la asamblea constituyente para tomar la decisión si seguían apoyando al rey o no. Y en un lado se hicieron los que apoyaban al rey. ¿Quiénes se hicieron a un lado? Los obispos, la alta nobleza, los duques, condes, marqueses y toda la gente dura, ¿sí? Militares de alto rango, toda esa gente se hicieron al lado del rey. Y todos estos se hicieron del otro lado. Ahí vienen ustedes de qué lado quedaron los que apoyaban al rey y de qué lado estaban los que estaban en contra del rey. ¿Quién me dice? Por favor, dígame. Los que apoyaban al rey estaban a la derecha y A los la que no, a la derecha. izquierda. Exacto, Cristian Camilo. ¿Dónde leyó eso? Es que una vez vi un video acerca de eso y decía que de ahí como que se infunda el término de izquierdoso, de ser de Sí. izquierda.
de izquierda y de derecha. De izquierda, porque en la izquierda está la gente inteligente, la gente noble, la gente que piensa, la gente que ayuda, la gente que presta apoyo al otro, la gente que, como dice la Biblia, el que ayuda al otro se ayuda a sí mismo. ¿Ves? Léanlo, no me crean nada. No me crean nada. En todo caso, cuando se acaba la época de la Edad Media, nace el capitalismo. Y en esa época del capitalismo se desarrolla la edad moderna. Y entonces nace el capitalismo con la revolución, la primera revolución industrial. Y entonces llegan unos tigres de por allá de Europa con 500 años o más de diferencia con respecto a América y llegaron dizque a descubrirnos. Y este señor era perdido. Lo iban a pelar allá en el barco. ¿Los quiénes? Pues ese barco iba lleno de presos, de gente mala que sacaron de las cárceles para que acompañara a ese señor Colón, que es de Génova, Italia, que se llama Cristóforo Colombo. Allá en Génova, Italia, conocí la casa donde ese señor nació. Y yo en esa época que fui le dije, oiga, ¿y por qué no hacemos lo que así haría la gente? Echémosle candela, porque ese man vino a Colombia, a América, a hacer daño, a masacrar la gente, a saquear la gente, a matar a las nativas, a los nativos, a expropiar a toda la gente. ¿Fue así o no es así? ¿Me equivoco? ¿Aló? No, señor. ¿Quién dicen? ¿Las mujeres qué dicen? Así es, pero así. hablen, digan algo, porque es que no dicen nada, no les dé miedo decir, no les dé miedo, que nadie, estamos en un país libre, estamos en la época del cambio, ahora sí podemos hablar bien. Ahora bien, entonces llegó ese loco y todos esos locos que llegaron a América y entonces ahora es que le rinden culto a toda esa gente que hizo todo ese daño aquí en América y con estatuas. Por ejemplo, aquí en Colombia, al teatro que queda ahí frente a la Cancillería, al Ministerio del Exterior, donde, sí, la Cancillería ahí cerca del Palacio de Justicia, y queda el Teatro Colón, disque Colón. ¿Por qué no llaman a ese teatro el Teatro Shakira? ¿O por qué no llaman a ese teatro el Teatro Jason Jiménez, por ejemplo? Sí, el aventurero. Ah, llámenlo de otra forma, ¿por qué tiene que ser Colón? Entonces lo que hicieron los indígenas, Julián se ríe, sí, porque ese man Jason Jiménez lo queremos todos lo queremos. No, ¿quién no quiere a Jason Jiménez? El aguacatero. Ah, ese es el aventurero, es bueno, ese, sí, Julián. Sí, a mí me gusta la parranda. Bueno, ese. Entonces, esos manes, y por eso los indígenas tumbaron a Belalcázar, que fue muy malo. Lo habían pedido en extradición de España porque le iban a colgar por ser malo con la gente del imperio, de su colonia española. Entonces acuérdense del Imperio Otomano, de todos esos imperios, todo eso, vean todo eso. Entonces, el descubrimiento de América en 1492, descubrimiento no, yo le llamo a eso invasión de América. Lo que pasa es que el que gana las guerras escribe la historia como quiere, y el que pierde las guerras escribe y le dicen que está loco. Entonces no hay. Entonces aquí crearon estados. Recuerden bien todo esto de la época moderna, porque estas invasiones se hicieron, se crearon más imperios, el imperio británico, el imperio francés, el imperio alemán, el imperio holandés, el imperio, todo eso. Por eso en las Antillas, en el Caribe, hay unas islas que se llaman Antillas holandesas. Aquí cerca de Venezuela hay una isla que se llama Guyana Francesa, eso es del Imperio Francés, esos son territorios, extensiones territoriales continentales de Francia, y allá rige la Constitución, en Belice, en todos esos, averigüen y verán, no me crean nada. Entonces, como en las Malvinas Argentinas. Como en las Malvinas, que son del Imperio Británico. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que aquí en la Guyana Francesa, de ahí los rusos mandan los cohetes a la luna. ¿Por qué los americanos tienen estaciones militares en Colombia? ¿Y por qué? Porque Colombia es el país más... Es que nosotros estamos en un paraíso, pero no lo hemos sabido aprovechar porque se lo hemos dado a mucha gente que no es de acá. Entonces, como nosotros estamos más cerca para llegar al espacio,
Esta es una zona geoestacionaria privilegiada. ¿Por qué les digo todo esto? Porque yo dicto una materia que se llama geopolítica y he tenido que estudiar todo eso. Y entonces por eso es que les hablo de todas esas cosas también. Grandes descubrimientos geográficos, grandes inventos, desarrollo científico, renacimiento de la cultura, arte, letras, fortalecimiento de las monarquías, trascendencia. ¿Qué dice aquí abajo? Alguien que me lea ahí abajo la última línea, por favor, esa. ¿Trascendencia qué? ¿Quién la lee? Trascendencia religiosa. Trascendencia religiosa. Correcto. Entonces, con base en eso, entonces ya nace la edad contemporánea. ¿Con qué nace la edad contemporánea? Con la Revolución Francesa. Fueron 13 revoluciones. Alguien que busque ahí en Google Revolución Francesa y que me recuerde cuántas revoluciones fueron. Creo que fueron 13. Una importante y 13 de consolidación, porque como fue toda Europa, eso tocó tumbar todo el imperio medieval. Todas esas guerras. Alguien que averigüe ahí. Y estamos en la época contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta hoy, estamos en la época contemporánea. Y en esa época es en la que se han desarrollado todas las teorías económicas de las cuales vamos a hablar. Con la Revolución Francesa nace el capitalismo. Y el capitalismo, esta época, la Revolución Francesa consolida el Estado Nacional y entonces Rousseau crea lo que se llama el contrato social, que es un documento que le permite regular a los que gobiernan y los que son regulados, que ese fue el primer documento en el que se apoyó George Washington, que también fue otro guerrillero gringo que se enfrentó contra el imperio inglés, contra el imperio, sí, inglés. Y de allí, de la isla de arriba, de todo eso, donde está Suecia, Irlanda, Inglaterra, todo eso, del imperio, ¿cómo se llama ese imperio? Ay, se me olvidó, ¿no? Ya lo había dicho hace ratico, se me fue. Entonces, ahí, durante este periodo de la época contemporánea se han desarrollado dos guerras mundiales y entonces hay que averiguar por qué razones son esas guerras mundiales. Eso hay que averiguarlo por qué. Entonces hay nuevas clases sociales, se fortalece el capitalismo, se esclavizan a los niños, a las mujeres, las horas de trabajo son extensas, son de 16 horas, no le pagan bien a la gente come mal, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, pero comienza a desarrollarse la riqueza y se consolida, se va consolidando el capitalismo y después va llegando el capitalismo salvaje. Ese capitalismo salvaje es básicamente lo que llaman la teoría del derrame, que es el video que estábamos compartiendo, que ya lo compartí ahí por su WhatsApp para que lo vean, que es lo que es la teoría política neoliberal que en Colombia fue implementada en el año 1990. El señor Gaviria dijo la política neoliberal, a él la llamó apertura económica, y con esa apertura económica se comenzaron a expropiar los ricos, se comenzaron a expropiar a los países de toda su riqueza, sus empresas, sus recursos, el oro, todos sus yacimientos, esmeraldas, oro, petróleo, todo eso, el carbón, todo eso es de los extranjeros actualmente. Y pagan regalías que, si ustedes miran la declaración de renta de los que explotan el carbón en el Cerrejón, pagan 0 impuesto de renta. Ahí no me crean nada, díganlo ustedes. Investiguen. Primera y Segunda Guerra Mundial, gran crecimiento de la industria y los mercados, se desarrollan esos imperios, se consolidan, invasiones del imperio británico, dije, imperio británico, que es el imperio inglés, la isla de Gran Bretaña, por eso se le dice imperio británico. Y entonces resulta, allá se ubicaron los sajones y los anglos, también estaban de las tribus que estaban en Alemania, que eran básicamente tribus conformadas por los vikingos y las tribus naturales de allí. Esas tribus se encargaron de poblar todos esos países que dieron origen a España, a Portugal, a Italia, a Francia, a Alemania, a todos esos países. Todos esos países nacieron así. Entonces, ese gran crecimiento, eso generó un desarrollo económico. Y por supuesto, allá nació el señor, alguien que busque ahí, Adam Smith, a ver qué dice, quién era Adam Smith. Y otro que busque a
otra persona que busque a Keynes, para que me compartan ese conocimiento mientras yo sigo aquí copiando de mi cabeza el cuento este. Esta es una historia, esto es un cuento, es... A ver, Pero como tal, profe, la teoría de Adam Smith por favor, ¿quién era ese man? dice que Adam Smith fue un economista y un filósofo escocés, Escocés. considerado uno de los escoceses, No. considerado uno de los Entonces, mayores exponentes perdón, de la economía clásica y filósofa de la economía. perdón, Juliet. Escocés, entonces hay que identificar dónde queda Escocia. Escocia, ¿ustedes vieron esa película que se llama El Patriota? De un actor muy importante que se llama... Ay, se me olvida el nombre. ¿Cómo se llama ese actor? El Patriota, sí. Bueno, se me olvidó el nombre de ese actor. Tiene una película ahí en Netflix hasta chévere. En todo caso, Suecia queda en la isla de la Gran Bretaña. Al lado queda Irlanda y también está Inglaterra. Por favor, siga leyendo, Juliet. Dale, Juliet. Se le fue el... Profe, sí, se me fue el internet, qué pena. Pues Ya. también habla sobre la teoría del trabajo, pues digamos que cuál era lo que él decía, Adam Smith hablaba sobre la teoría del valor del trabajo. Dice Sí, que su teoría del valor del trabajo, o sea, Smith, distingue entre el valor de cambio y el valor de uso. exacto. Sí, sí. Adam Smith desarrolló una teoría que se llama la teoría clásica liberal de la economía. Termine ahí, por favor, Juliet, y le damos la palabra a Cristian Camilo. Dice que es, bueno, o sea, es el primero, el precio pagado del mercado por bien. Según el economista, esta depende de la cantidad de trabajo empleado para producir la mercancía. Bueno, profe, es que es un concepto largo. Yo creo que ahí. Pero en esencia, él dice que el Estado no tiene que regular la economía, que la economía la deben regular las grandes empresas. Esa es la esencia de él. Y que el Estado no tiene que intervenir. Entonces, ¿alguien encontró a Keynes? Listo, gracias, Juliet. Cristian Camilo, ¿qué va a decir? No, iba a decir lo que su merced dijo de la mano invisible, que es como una de las teorías que decía Adam Smith en el libro de la economía de las naciones, creo que era algo así, creo que se La llama. economía de las naciones, la mano invisible que se Es- nos olvidó decir, la mano invisible. Creo que ese es como el máximo del capitalismo, ¿no? Es como el Del- padre del es, el- capitalismo. es la semilla del capitalismo salvaje. Y entonces la mano invisible es, ¿por qué le dicen la mano invisible? Porque nadie se da cuenta que le están robando todo, que lo están extorsionando, que lo están empobreciendo. Por eso le dicen la mano invisible de Adam Smith. ¿Si es así o no, Cristian Camilo? Sí, señor. Sí, porque digamos que lo que él decía era que el Estado no debe intervenir en nada del mercado, que debería dejar que todo fuera libre. Libre mercado. Como está actualmente en Colombia, que los que tienen el poder económico tienen los servicios públicos por arriba, el servicio de Internet altísimo y bien malo, todo costoso, ahora todo toca importarlo y toca pagarlo en dólares y todo está costoso porque ellos han promovido que eso pase. Eso se llama la mano invisible. Cuando el Estado tenía el control de todo, no pasaba eso. Por eso necesito que alguien encuentre lo que dice Keynes. John Maynard Keynes. A ver, y entonces yo sigo. Entonces, por aquella época medieval del capitalismo, ya estamos en el capitalismo, hijo de madre. Y entonces ese man aparecieron unos locos que era Sócrates y a ese man también le dijeron, si usted sigue adoctrinando a la gente, por favor, cálmese, ya no más, no enseñe a la gente a pensar, porque cuando la gente piensa, se revela. Entonces, o se calma, o lo colgamos, o se va del país, en Grecia.
Y el man dijo, no me voy. Entonces lo metieron a un calabozo allá en el Acrópolis de Atenas, en el subterráneo, lo metieron y que pensara que no lo querían colgar, pero que si él insistía y no se iba del país, lo colgaban. ¿Por qué? Porque le decían que era malo. Él desarrolló algo que se llama la teoría socrática, que es el arte de desembarazar el conocimiento a partir de preguntas, como yo hago aquí. ¿Qué estudiamos en la clase pasada? Y todo el mundo en silencio. Allí nadie se quedaba en silencio. Todo el mundo votaba corriente y construyeron el conocimiento. Así fuera equivocado lo que dijeran, era válido, porque todo eso generaba conocimiento, se empezaba a tejer, como cuando uno teje un saco. Dale, Juliet. Juliet. Profe, ya tengo la de Keynes. Dice Keynes. John Maynard Keynes. Dice, fue un economista británico considerado como uno de los más influyentes del siglo XX. Sus ideas tuvieron una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas. El keynesianismo es la teoría que afirma que el Estado debe intervenir en la economía para mantener el equilibrio y revertir los ciclos de crisis. Defiende que el mercado no se regula de forma natural, por lo que los gobiernos deben minimizar las fluctuaciones económicas. El equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con el equilibrio? Entonces, yo voy a poner este lápiz acá. El Estado es el dedo, ¿sí? Entonces, el dedo es el que debe estar ahí, el de Estado debe estar ahí para generar equilibrio en la economía, para que no haya desigualdad, no haya pobreza, no haya hambre. John Maynard Keynes, el keynesianismo, es la teoría económica más respetable, la más noble, la más humana. Entonces, siga leyendo, Juliet. Juliet Alejandra Rincón. Dale. Dice, espere, profe. Dice, las principales obras de John Maynard Keynes como economista fueron tratados sobre probabilidad en 1920, ampliando la guerra de Laplace, entre otras muchas, aplicándola a problemas económicos reales, realizando importantes contribuciones a la estadística y las matemáticas, bases fundamentales de la teoría económica. Correcto. Entonces, mire que apenas así se mueva el Estado y si hay buen equilibrio, el lápiz no se cae, mire. ¿Por qué? Porque está todo equilibrado. Entonces no hay descompensación, pero actualmente está todo así. Aquí está toda la riqueza aquí arriba. Si supieran cuántos son dueños de la tierra en Colombia y cuántos es solo el 1% es dueño del más del 80% de la tierra en Colombia y solo el 19% puede tener el resto de la tierra. Imagínense entonces. Gracias, Juliet. Entonces, Keynes fue el único que salvó a Estados Unidos de la depresión de 1929. Con esa situación económica, Keynes, con sus tratados, su filosofía y todo, intervino, ayudó, le dijo a Franklin Delano Roosevelt que era un político de la vertiente de Biden, es decir, demócrata, de los demócratas, porque los republicanos son de corte capitalista radical y en Estados Unidos los demócratas son como el Partido Liberal, pero el antiguo en Colombia, que fue el que trajo todo lo que les voy a contar ahora. Entonces, que trajo de Europa todo lo que les voy a contar. Entonces, Platón fue discípulo de Sócrates y Sócrates finalmente no se fue del país, sino que se bebió un poco de cicuta y ahí murió el man. Ahí se acabó ese parche de la teoría socrática, pero nos dejó todas esas enseñanzas y hoy en día todo se sigue construyendo a partir de preguntas. Pregunte, pero si nadie pregunta, pues no se construye nada. Entonces, el que tiene conocimiento, pues bien, chévere, pero el que no pregunta, pues no. ¿Por qué los niños preguntan? Eso es teoría socrática. Los niños, mami, ¿por qué es esto? Y las mamás les pegan un grito, ¡no pregunte tanto!
¿qué tal cansón? No, contéstele, porque está aplicando la teoría socrática. ¿Ves? Y entonces Aristóteles fue el más representativo de todo eso, de todo lo que quedó. Mire, finalmente se comenzó a construir conocimiento y Aristóteles fue el que impulsó la filosofía, la cosmología, la xenología, la metafísica, la lógica, las ciencias naturales y abrió los horizontes del nuevo conocimiento. Ese loco estaba más loco que todos los locos, porque era del lado izquierdo. Y el libro, los del lado derecho solo piensan en amasar y amasar y amasar fortuna. Muchos del lado derecho. Y el libro político, que versa sobre la organización del Estado, distingue tres formas de administración pública: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Y hoy todavía en muchos países del mundo se maneja la democracia feudal, o sea, gobierno del pueblo. Ah, no, aparentemente del pueblo, ¿no? Porque hay tres poderes, pero todos esos poderes son manejados de forma aristocrática por una persona élite, por un grupo élite, la aristocracia, la oligarquía. E influyen en todo, manejan la fiscalía, la procuraduría, la defensoría, todo lo manejan para que no pase nada. ¿Ves? Eso, no sé, menos mal que en Colombia no es así, pero uno nunca sabe. Por eso se hace el cambio para que haya verdadera democracia. Entonces, acabar con la democracia feudal. ¡Listo! ¿Por qué la democracia feudal? Porque las tierras están en poder de otro. Entonces viene el feudalismo, que ya hablamos de eso, que fue una asociación política y social que existió en esa época. Mire, ya había un señor feudal, el vasallo, ya explicamos todo ese cuento. Y entonces el capitalismo también, la influencia, el poder, la propiedad privada de la tierra, los medios de producción, que el Estado no tenía que intervenir en eso, y entonces esos locos amasaban y amasaban capital y hacían mucho dinero y esclavizaban a la gente, la explotaban. Era la oligarquía de esa época. Y entonces ahí se comenzó a calentar el parche y hablaron de democracia. Y democracia, pues sí, pero no, pero porque sí, pero y entonces el señor Rousseau dijo: necesitamos que haya un contrato social y para que los que gobiernan y gobernados pues haya un equilibrio. Entonces ni el que gobierna se pase de la raya, ni el gobernado tampoco, que da respeto. Entonces si usted va a ser gobernado y usted va a ser el que gobierna, deben haber unos límites, unos derechos y unos deberes, y para eso se creó el contrato social, que considera tres elementos claves, que son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Con base en eso se hizo la primera constitución de los Estados Unidos, y de ahí para adelante todas las constituciones tienen ese fundamento del contrato social. Sin embargo, había en Inglaterra un man que se llamaba Leviatán. ¿Qué se hizo Leviatán? Leviatán era un loco inglés que el man no le gustaba eso. Entonces el man se perdió el libro de Leviatán. Bueno, Leviatán es un libro de Thomas Hobbes, y en ese libro él dice que el Estado es el que debe imponer y controlar el Estado, que el pueblo no tiene por qué intervenir. Entonces era de aristocracia. Claro, porque era inglés, era oligarca. Entonces ese man es malo, no me gusta ese man, pero tocó leerlo. Y lo mismo tocó leer a otro loco que se llama... ay, se me olvidó el nombre. Bueno, en todo caso, en esa época era defender la democracia. Y entonces venía aquí el otro, que tengo derecho a participar, y ahí nació la democracia. Y toda esa democracia se vistió con un traje que se llama democracia feudal. Y los que mandaban era la aristocracia, y le hacían creer a todo el mundo que existía democracia. Y porque eso nació en Grecia. La democracia nació en Grecia con el libro de Platón, que se llama el libro La República de Platón, para que lo lean, si lo quieren leer, ¿no? Entonces buscan el resumen o el audiolibro ahí en YouTube. Y entonces se desarrolló el capitalismo salvaje. Todo eso fue el encube del capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje que controla todo: sistema bancario, gobierno, influye, y el pueblo se come los huesos, y ellos comen bien, viven bien, tienen mucha riqueza. Y entonces eso es lo que pasa con esas imágenes, son reales.
Eso pasa. Pero entonces se calentó el parche, mi hermano. Y ahí es donde viene lo más bueno, porque el señor Carlos Marx y Friedrich Engels, dos alemanes, se juntaron. Ellos eran hijos de ricos, ¿sí? De gente aristocrática de esa época. Sin embargo, les dolió cómo maltrataban al pueblo. Y entonces se calentó el parche y los manes empezaron a trabajar en función de desarrollar la filosofía que se llamó el comunismo. Y el comunismo, eso es una vaina que se llama la teoría del capital. El Capital es un libro así de grueso, dos libros tan gruesos, son 3 libros, como estos de gruesos, así, 3 libros. Este es el Capital siglo XXI de Thomas Piketty. Entonces esos locos comenzaron a escribir eso, y allí básicamente le dicen al capitalista cómo es que debe desarrollar la plusvalía, es decir, ganar más dinero con su capital. Le enseñó al capitalista a hacer más dinero, pero la esencia de ese libro, El Capital, de esa teoría del capital, es que hay que darle es decir, participar de las utilidades a la gente que le ayuda a hacer el capital. Es decir, dele al trabajador salarios dignos, dele descanso, dele educación. Entonces, allí nacieron lo que se llaman las 8 horas de trabajo, las 8 horas para descansar y las 8 horas para estudiar, del comunismo. Y de allí nació la salud gratuita, la educación gratuita, que la gente tuviera tierra para trabajar. A las familias le daban la tierra, aquí en Colombia se llaman las UAF, Unidades Agrícolas Familiares, y todo eso, además de las pensiones. Además, lo único malo que tenía el comunismo es que toda la tierra era propiedad del Estado, pero el Estado se la daba a las familias para que la trabajaran, como en la época feudal, pero no con sometimiento y esclavitud, y las hijas de los que trabajaban la tierra no tenían que ir donde el jefe antes de la boda, no, nada, eso se respetaba, había respeto, los niños no trabajaban, y lo único es que cuando moría alguien, las herencias y todo lo que quedaba era para el Estado, para repartirlo entre la comunidad. Por eso se le dice comunismo, porque era para la comunidad, no había pobreza, no había hambre, no se pagaban servicios públicos, luz, agua, todo eso era provisto por el Estado, por el Estado. ¿Por qué? Porque la gente tenía que vivir sabroso, sabroso. Pero obviamente allá hubo descontrol en las élites y pasó lo que pasó, y el que tenía el poder capitalista influyó en todo eso hasta que acabaron con eso y lo satanizaron. Entonces, como son los dueños de los medios de comunicación, le hacen creer al mundo de que el socialismo y el comunismo es lo peor que le puede pasar al ser humano, que lo peor que le puede pasar a las naciones. Pero ustedes van a ver un video que se llama Las economías nórdicas. Las economías nórdicas, se los voy a compartir por el WhatsApp para que lo vean. Son pequeñitos, son de 20 minutos. Véanlos en familia. Y entonces nació el sindicalismo. Y ellos, obligaban, eso nació a comienzos del siglo XX, y los empresarios tenían que tener sindicatos, grupos de personas para regular y compensar a los trabajadores acorde con la producción. En Japón, los sindicatos le dicen a la empresa, nosotros le vamos a incrementar la productividad en tanto, a cambio de eso, súbanos el salario. Esa es la función de los sindicatos. Trabajo en equipo y todo. ¿Sabían todo eso? ¿Sí? ¿O no? No, señor. Bueno, entonces no me crean nada, estudien, lean, investiguen. Todas estas son imágenes de Google, de Wikipedia. Mira, ahí está referenciado. ¿Por qué Wikipedia? Porque dije, no me voy más allá a fuentes más profundas, porque mis estudiantes deben saber que ahí en Wikipedia está lo sustancial. Lo más profundo hay que buscarlo en otros textos. Ahí están las fuentes. Entonces, el comunismo, visión filosófica, sociedad comunitaria, y luego la socialización de los medios de producción. La gente le pagaban bien, las horas extras, las cesantías, la retroactividad de las cesantías, todo eso es
de la época del comunismo, y el Partido Liberal Colombiano en su época, porque había izquierda liberal, ellos trajeron a Colombia todas esas cosas buenas y la implementaron. Antes de 1900, antes de la ley 50, todo era aquí muy bien. Después de la ley 50, todo es un desorden y un anarquismo. Es terrible. Entonces hay diferentes clases de comunismo utópico, el comunismo cristiano, bueno, hay diferentes clases, y entonces todo se apoya en la filosofía de la República de Platón, para que ustedes sepan cómo es todo el rollo. Bueno, entonces hay que comprender primero los términos disruptivos, por qué el comunismo, el socialismo, la centralización del crédito en el Estado, es decir, el Banco Central, como en Colombia el Banco de la República, todo eso viene del comunismo. ¿Por qué? Porque todo debía estar regulado por el Estado. El Estado tenía que aumentar las fábricas de producción, los medios de producción los aumentaba el Estado. Por eso el Estado tenía muchas empresas. Aquí en Colombia el Estado tenía muchas empresas. 800 empresas en 2 años, un presidente privatizó todo. Expropiaron los ricos a los países de todas sus empresas, de todo lo que se había hecho. Entonces, se proclamó la creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo. Por eso aquí teníamos soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Ya no se produce. Aquí se producía, se cultivaba algodón, sorgo, papa, trigo, maíz, cebada. Todo. Nosotros podíamos ser una gran potencia exportadora, pero todo eso lo acabó el capitalismo, influyendo en los políticos de turno que nos impusieron la política neoliberal, que ahí está el video en sus correos para que lo vean. No me crean nada, por favor. Llegó el socialismo y entonces llegó luego el socialismo científico, son los medios de producción, y entonces ese parche de Carlos Marx fue desarmado por los capitalistas y los corretearon, les tocó irse al exilio, sobre todo a Carlos Marx. En Inglaterra lo recibieron y murió en la pobreza, dejó todo ese legado. En China lo quieren mucho, lo aman, muchos países tienen todas esas normas. De hecho, en Colombia, José Hilario, no, fue otro, José Hilario López, sí, creo que sí, no, bueno, no me acuerdo. ¿Quién fue el presidente que acabó la esclavitud en Colombia? Por favor, escríbale ahí a Google. En 1849 se dictó la ley de acabar la esclavitud, y los que se opusieron a eso, adivinen quiénes fueron en Colombia: los conservadores, los Valencia, los Ospina, toda esa gente. En el Cauca principalmente había esclavitud, por eso aislaron el Pacífico de todo, y esa zona del Pacífico en Colombia es lo más pobre, porque esa era la zona de la esclavitud. Ahora sí entienden por qué. Y entonces nace el neoliberalismo y nace todo este cuento y el progresismo, y nace todo este tema Biden. Y entonces ahora toca poner la foto de un progresista aquí que es presidente de un país latinoamericano, toca ponerla ahí, así se ponga la gente brava. Y el contrato social, ese man es Thomas Hobbes, el Leviatán, y la teoría keynesiana. Y los ricos seleccionan el montón lo más preciado y agradable, la mano invisible de Adam Smith. Los ricos solo seleccionan del montón lo más preciado y agradable, por eso ellos son dueños del 81% de la tierra. Aquí están las políticas, evidentes resultados de la política neoliberal al 2021. El 1% es dueño del 81% de la tierra productiva, es decir, y la utilizan para el pastoreo de 4 vacas. 500.000 personas en Colombia, de 50 millones de habitantes, 50.000 personas son dueñas de 92.340.000 hectáreas, y fuera de eso le quitan a los campesinos, los desplazan, los expropian y se quedan con los terrenos baldíos del Estado. Además, el 19% de la tierra para distribuir en Colombia entre el 99% de la población son 21.660.000 hectáreas. El 65% de las personas en Colombia solo consumen alimentos 2 veces al día, 1.500.000 solo consumen 1 vez al día. La conectividad es otro cuento, entonces ahí les cuento, y otro cuento, y sin más preámbulo y sin nada diferente a lo particular,
me permito decirles que ustedes viven en el país que me permitió, con base del DANE, que es el Departamento Nacional de Estadística, que es del Estado colombiano, fuente oficial, dio esas cifras, y es decir, que al 2020, 7.4 millones de personas vivían con un ingreso promedio de 145.000 pesos, y al 2020 y 2019, digamos que el 2020, el 42% de la 42.5% de la población vivimos con un ingreso per cápita promedio pobreza monetaria de 331.688 pesos. ¿Sabían eso? Ya me están avisando que tengo... No, señor. No me crean nada. Y esto es todo lo que se han... es decir, han ahorrado los de la política neoliberal. Son las perlas más sonadas de la corrupción, son ahorros que ellos tienen allá debajo de la almohada para distribuirlos entre el pueblo más pobre. Esos, todos esos millones, más, ahí faltan los 500.000 de La Paz, los 500.000 millones de La Paz, faltan los 70.000 millones de las TIC, falta todo lo del señor ese de Caldas, que es senador liberal y que tiene algo que se llama la corrupción de las marionetas y que está involucrada hasta la mamá de un expresidente y que recibió dinero. Todo eso están las grabaciones, por ahí están que ruedan. No sé en qué país es, pero no es en Colombia, es en Colombia. Colombia, con P de papacito. Y chao. Vean los videos, no les dejo tarea de mini taller. Y entonces, Profe, ahí quedamos, ¿sí? Va, ya o sea, cuando termines, es que te quería hacer una pregunta. Dime. Bueno, mirando la plataforma, en el segundo corte, es lo mismo casi, ¿cierto, profe? O sea, digo yo que igual hacer, digamos, del producto Las elegido, ya sea entregas, que uno quiere escoger. Sí, sí, señor. Juliet, las entregas son iguales, pero con otros temas, obviamente. Sí, claro. Y también está el reporte, también hay un de capitalismo de la historia del amor, ¿cierto? Igual hay que hacer Sí, lo mismo, las preguntas y todo. idéntico. Y con la Y en la herramienta segunda, que dice, 6.1. ¿Cómo? profe, yo mirando para la otra semana, no sé si sería 7, bueno, no, creo que no. Ay, sí, El ensayo, ¿cuándo se tiene que entregar? no, la séptima semana, ¿Lo es que a último? 2 semanas. Bueno, Cuarto, la otra listo. semana ya es el segundo corte. La otra semana es el Sí. segundo corte, o sea, la otra semana es el segundo parcial, las segundas entregas y todo. ¿Correcto? Y no se esperen a que el profesor no nos ha explicado, no, porque ustedes tienen ahí en la plataforma todo el material. Esto que yo les doy es como para, son dulces, son caramelos ahí que les doy ahí como para de chévere. Yo es chévere, porque yo no, la norma dice que yo no debo hacer esto que yo hago aquí en la clase, pero yo lo hago, que me encanta enseñar todo esto, que todos sepan, porque yo sé que la mayoría no profundiza, se quedan con lo poco que le cuentan en la tienda. ¿Listo? ¿Preguntas? Señor. Aló. Señor. Bueno, entonces no se les olvide que estamos en la quinta semana. La semana entrante, segundo parcial y segundas entregas. All right? Por favor, rieguen la voz. Y les deseo una feliz noche porque me voy para otra clase. Qué pena que voy a suspender la grabación y voy a colgar abruptamente. Hoy no hicimos conclusión porque me emocioné mucho con todo eso. ¿Estuvo buena la clase o no? Gracias, profe. Señor, muy buena. ¿Sí estuvo buena la clase? Pero si ustedes me ayudan, gracias por ayudarme a leer allá, a buscar, a investigar. La próxima clase va a estar más buena porque tenemos que hablar de progresismo, neoliberalismo, de todas esas cosas y de otras cositas más. Entonces, pilas, ¿no?